¿Qué pasa? O sea, se me traba la voz. Pero bueno, empecemos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Mi nombre es Jorman para los que no me conocen. Y sí, este es el segundo video después de el primero. Ahorita sí, hablando en serio, quiero darles las gracias infinitas a todos ustedes por el apoyo en el video anterior. Tenía de verdad muchísimo miedo de que no aceptaran o que fuese yo a recibir mucho hate, pero gracias de verdad por el apoyo que ustedes me dieron. Lo que trato de decirles es gracias por haberme dado una oportunidad de volver a entrar a ustedes y explicarles la razón del por qué yo me fui de las redes sociales y me desaparecí completamente de YouTube. Pero ahora quiero pues explicarles en esta segunda parte la razón del por qué yo me fui de Venezuela, sin que sea muy triste o deprimente o que sin querer dar lástima. Con este video yo voy a cerrar ese ciclo. Creo que no voy a hablar más de ese tema porque ya ese tema para mí se murió. Y pues también quiero como que saltar la página y pues olvidarme de eso ya. Bueno, cuando yo me fui a Venezuela yo había ahorrado mucho dinero. Yo tenía dinero ahorrado y pues yo todo lo que tenía lo había enviado a Venezuela. Era relativamente bastante dinero. Me compré mi carro y pues prácticamente yo sobreviví con ese dinero el tiempo que estuve allá en Venezuela. Realmente no recibí gran parte del dinero que yo de lo que yo trabajaba en Venezuela, que era digamos en un restaurante, en una discoteca que yo tenía con mi pareja anterior. Yo estaba en Venezuela y yo me creí o me hice la fantasía de que no pasaba absolutamente nada cuando no teníamos gasolina. Compré carro y yo creo que yo no sé ni cómo echaba gasolina. Yo me iba a las colas 3-4 días. Qué estúpido. Bueno, aparte de irme a las colas 3-4 días, no había luz. Habían días de que se iba la luz 12-14 horas. Y cuando se iba la luz se iba la señal del teléfono. No sé, fue como que la peor época de mi vida. Yo no entiendo por qué todavía me fui para Venezuela. De verdad. Bueno, en fin. Todo el trabajo que yo hice en Venezuela, el dinero que yo ganaba de ese restaurante o de esa discoteca, porque de día era restaurante y de noche era discoteca. O sea, yo me trasnochaba como 15-16 horas al día. Y el dinero que recibía era realmente nada, no me alcanzaba para nada, ni siquiera para comprar 2 pimpinas de gasolina, que era lo que pues en ese tiempo yo utilizaba ese dinero, porque ni siquiera para comprar cosas para mí, porque no alcanzaba para nada. Yo pues cuando decidí irme, obviamente yo ya tenía un plan B, que mi plan B estaba en Venezuela y era pues llegar a trabajar y empezar a producir, porque yo no podía quedarme en la casa, así va a llegar la plata, así de la nada. No, yo empecé a trabajar de una vez, pero la situación sí estaba bastante mal. No se podía hacer gran cosa porque la gente no salía a comer, no salía a tomar. Bueno, sí se salía, o sea, tampoco podía decir que la gente no gastaba. Sí, pero no era como en el tiempo de antes, era otros tiempos. O sea, fue muy difícil esa época. O sea, mi situación económica no era la más estable que digamos, porque yo estaba viviendo de mis ahorros. La situación laboral pues estaba, digamos que un 50-50. Habían días que se podía trabajar muy bien y se generaba mucho dinero, pero habían días que no se hacía absolutamente nada y eso causaba mucho estrés, muchos problemas. No estaba acostumbrado a eso, pero nunca veía esa parte. Siempre estaba pensando en otras cosas, o sea, en ver el lado positivo para poderme adaptar. Pero fue imposible. Aunado a eso, creo que mi situación sentimental
creo que fue una de las peores partes. Creo que fue uno de los momentos más terribles. Y creo que fue la razón principal del por qué yo me regresé. Creo que yo, conociéndome a mí mismo, no fuese pasado por ese proceso y no me fuese importado si yo estuviera en la mala económicamente, pero yo fuese estado sentimentalmente bien, creo que aún yo estuviera en Venezuela. Cuando yo caí en cuenta que me empezó a ir mal en todos los ámbitos, en el económico, en el sentimental, en el laboral, pues yo no tenía otra opción. Sí tenía otra opción, pero no pensaba en esa opción. O sea, sí tenía la opción de volver a regresar, o tenía la opción de, bueno, empezar de cero, pero no era el momento. O sea, no tenía la fuerza, no me sentía capacitado, no me sentía bien. No sé, estaba como que confundido. Y empecé a ser más realista conmigo mismo y me di cuenta que, a ver, mi pasaporte tenía solamente 3 meses para vencerse y yo sé cómo funciona en Venezuela las cosas. Aparte, pues, o sea, si tú tienes dinero, tú resuelves. Eso es ahora en dólares, y en ese momento yo de dónde dólares iba a sacar, no tenía. Y pues ya casi se iba a cumplir un año de haberme ido de Suecia. Ustedes saben muy bien que cuando uno es inmigrante o uno vive en otro país y uno tiene una residencia en otro país, pues hay cierto límite de tiempo que uno puede estar fuera del país, y el límite máximo de estar fuera de Suecia era un año. A mí me quedaban, creo que 2-3 meses. Si yo no regresaba, me fuesen podido deportar a Venezuela. Mi pasaporte se me va a vencer, voy a perder mi residencia y es la única oportunidad que tengo para volver a reinsertarme o a volver a rehacer mi vida. Y sí, eso fue lo que hice. Me contacté con mi mejor amiga aquí en Suecia. Ella sin duda alguna me ayudó. Yo de verdad le doy las gracias infinitas, porque si ella no me fuese ayudado, yo no fuese podido regresar a... Lo que más me dolió fue haberme despedido de mi familia de la manera en que lo hice. No fue la mejor. Yo no les avisé a casi a nadie, pero dentro de mí yo sabía que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Si yo me fuese quedado en Venezuela, no fuese hecho nada. De hecho, no sé qué estaría haciendo yo en este momento. Lo peor de todo esto es que no sé cuándo vuelvo a Venezuela, no sé cuándo vuelvo a ver a mi papá, no sé cuándo voy a volver a ver a mi mamá. Tengo casi 4 años sin verla y... yo sé que solamente las personas que vivimos fuera, las personas que estamos solas, que le echamos bola para salir adelante, que vivimos del día a día, que buscamos la manera de cómo salir adelante solas, son las que me entienden. Yo estoy en el culo del mundo del otro lado y estoy solo. Si me enfermo, estoy solo. Si estoy alegre, lo comparto solo, y es una frustración que uno tiene aquí adentro todo el tiempo. Siempre me he dicho que para todo hay una segunda oportunidad, menos para el sufrimiento. Y sí, o sea, sé que volveré a reunirme con ellos, volveré a verlos, volveré a estar con ellos de nuevo, y todo será diferente. Bueno chicos, yo no quiero hablar más. Este tema se murió aquí, este tema se acabó aquí. Gracias de verdad por volverme a escuchar. Creo que ahorita sí me siento libre, me siento bien. Quiero darle la página a esta historia, empezar de nuevo,
darle gracias a Dios y a la vida pues que me dio una nueva oportunidad. Y pues nada, echarle pierna, salir adelante y ser feliz. Gracias de nuevo por ver este video, gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, creo que vas a entender muchísimo más la historia de que alguien la haya solamente escuchado hasta la mitad. Quiero que sepan que estoy bien, me siento muy bien. Yo ahorita en esta época de mi vida estoy muy feliz, me siento muy feliz. Pero quiero que sepan que yo soy una persona 100% positiva. Yo soy una persona que le echa bolas todos los días, que trata de resolver su vida de todas las maneras. Y sí, soy feliz, soy muy feliz en este momento. Y pues sí, eso era lo que quería contarles. Esta era la segunda parte de esta triste historia de haberme ido del lugar donde yo no debía haber salido. ¿Me entienden? Y bueno, chicos, gracias y nos vemos en el próximo video.